Nosotros hemos estado leyendo juntos y seguimos leyendo juntos el libro de Hechos. El libro de Hechos relata la historia del nacimiento de la Iglesia. Y si tú eres creyente, esto es muy importante para ti porque es bueno que sepamos el origen, los principios a los que se aferró la Iglesia desde su origen, los pensamientos, la energía que había, dónde sucedió, por qué sucedió. Todo esto es muy importante para nosotros, los que seguimos a Jesús. Ahora, puede que tú no estés en esa situación, a lo mejor no te consideras un seguidor de Jesús, pero estás planteándote, considerando si seguir a Jesús o no. Bueno, déjame decirte que esto te servirá también a ti incluso más que a los que ya son creyentes, porque ahora tú vas a obtener toda esta información que obtendremos los que ya somos seguidores de Jesús, pero además esto a ti te va a servir para darte cuenta de lo que te estás perdiendo si no eres parte de la Iglesia, si no sigues a Jesús. Así que ánimo, sigue en tu búsqueda, sigue acercándote a Dios, sigue investigando, porque sabes que hay cosas buenísimas preparadas por delante para ti también. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una gran idea. Seguir a Dios es una gran idea y la Iglesia también. Conocemos nosotros la historia de la Iglesia y la historia de Jesús porque hubieron testigos oculares que presenciaron este evento, esos dos eventos. El libro de los Hechos precisamente lo que hace es narrar el testimonio de esas personas que vieron a Jesús, vivieron con Jesús, comieron con Jesús, le vieron resucitado y por lo tanto no les quedaba otra que creer en él al verlo resucitado. Unos 2 meses aproximadamente después de que Jesús había resucitado, un grupo de seguidores, no sé, 120 o algunos más, comenzaron a salir a las calles de Jerusalén. Y empezaron a proclamar y a decir que habían visto a Jesús resucitado, que esto era algo sin precedente, que era impresionante. Y en la ciudad misma empezó a notarse un movimiento, una tensión, un ánimo que nunca antes había sucedido. Mientras compartían, la gente iba acercándose con preguntas porque querían saber acerca de este Jesús resucitado. De hecho, Pedro mismo predica en una ocasión cuando hay una multitud, y dice el texto que 3.000 personas en ese momento se unen a este movimiento que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque la persona de la que se les estaba hablando era un Jesús, era una persona cercana, no era un Dios lejano en una galaxia que ni conocemos su nombre, no. Pedro predicaba de un Jesús que hacía solamente 2 meses atrás, o sea, todos habían escuchado la historia, todos sabían lo que había sucedido, todos o casi todos sabían acerca de la crucifixión que los romanos hacían. Solamente 2 meses atrás y solo a unos kilómetros de distancia, quizá de donde ellos estaban, todos estos acontecimientos sucedieron. Así que cuando Pedro les habla del Evangelio y les habla de las buenas noticias de este Jesús resucitado, 3.000 personas abrazan esta creencia y se unen al movimiento de la Iglesia. ¡Qué impresionante! Y así la Iglesia nació. Nació como un movimiento sin necesidad de estrategias, sin necesidad de edificios, de jerarquías, de banners, sin necesidad de redes sociales. No era una denominación, no era una afiliación, era un grupo de gente que habían experimentado algo sobrenatural, ver la resurrección de Jesús. Y esto había impactado sus vidas de una forma increíble. Y este grupo de gente no eran necesariamente un grupo en principio súper organizado, casi, quizás si miras la historia con detalle te darías cuenta de que más que nada es un grupo casi desorganizado, pero tienen una cosa en común y una cosa muy importante, es que ellos tienen una misión. Y aunque hayan cosas que hay que arreglar alrededor en esta organización, la misión está clara. La misión es que tenemos que hacer que todo el mundo escuche estas buenas noticias de que Jesús ha resucitado. Ese mensaje había quedado clavado en sus corazones, había transformado sus vidas y ahora tenían una pasión por compartir este mensaje. Y yo me pregunto a veces si yo demuestro la misma pasión. Me pregunto si demuestro pasión por ese mensaje o por Dios o por su Iglesia.
Me pregunto si mis actos, si mis decisiones, las palabras que comparto, si hablan de que esto es importante para mí, que hay una pasión dentro de mí hacia Dios y lo que es importante para Él. Y si no tengo esta pasión, quizá hay algo que debo estar analizando en mi vida y que no está bien. ¿Por qué no la tengo? Yo sé que hay canciones que cantamos, ¿no? Tú me apasionas, Dios, por siempre, ¿no? Pero ¿me apasiona Dios de verdad? ¿O es simplemente una letra? Simplemente una canción con un buen ritmo, pegadiza. O de verdad hay un impacto que Dios ha hecho en mi vida que de verdad me apasionan sus cosas. Estoy seguro que no soy el único que se ha preguntado esto alguna vez. ¿A dónde ha ido esa pasión? Esa pasión la veo en mi vida, la veo en mi casa, la veo en mi familia. Quizá esa pasión ha sido trasladada. Quizá la pasión que antes sentíamos por las cosas de Dios, cuando nos llegó este mensaje a nosotros y nos cautivó el corazón y queríamos compartirlo con todo el mundo porque realmente eran buenas noticias. A lo mejor hemos trasladado esa pasión a otras cosas y hemos trasladado la pasión a la tecnología. Es como cuando alguien se pone una colonia, ¿no? Te pones una colonia y los 5 primeros minutos tú mismo la hueles, pero después de 10 o 15 minutos ya tú has perdido esa sensación de captar ese aroma. A veces esa pasión que tendría que estar ahí viva se pierde, se diluye, se esfuma y no nos damos ni cuenta. A veces deja de preocuparnos que otros oigan acerca de este mensaje que fue el que promovió a la iglesia. Y nos preguntamos cosas como, de verdad, este mensaje, al final del día, es tan importante como pensamos que es o no. Al final, hace una diferencia en la vida de nadie saber este mensaje. Estoy seguro que en algún momento te has hecho estas preguntas, y si no te las has hecho, ahora es culpa mía. Te he trasladado estas dudas a ti. Pero bueno, déjame decirte algo. Muchas veces nuestra vida de oración refleja, nos da destellos de dónde están nuestras pasiones. Nosotros oramos por aquellas cosas que nos apasionan. A veces hablamos de un Dios grande y decimos, bueno, nuestro Dios es grande, pero cuando oramos, sin embargo, oramos como si Dios fuera el Dios de las cosas pequeñas. Tenemos un Dios grande, decimos, pero no oramos cosas grandes. Y deberíamos estar orando cosas grandes. Deberíamos estar orando con gran fe, con gran confianza, con gran alcance, con gran ilusión, con una gran visión por las cosas que Dios puede hacer. Sin embargo, a veces oramos como si Dios fuera minúsculo, pequeño. Como si fuéramos a molestarle o a ponerle en un aprieto si es que le pedimos algo que a simple vista parece que sea imposible. Nuestra vida de oración refleja dónde está nuestra pasión también. Así que hoy quiero ver con vosotros una de las primeras oraciones de la iglesia en el primer siglo. Quiero retarte a que, después de que lo hayamos analizado y hayamos hablado de esto, busques un tiempo durante el día, durante la semana, en que te pares y analices tu forma de orar, las cosas que tú pides, lo que tú dices, y lo contrastes contra la iglesia del primer siglo. Pero antes te pondré en contexto con la historia de lo que está sucediendo en este momento. Pedro y Juan han ido al templo a orar. Ellos están yendo al templo, el templo es realmente el epicentro de toda la religión judía. Ahí es donde Dios está. Y al llegar al templo, encuentran a un cojo sentado a la puerta, y el cojo, que lleva muchísimos años ahí, está buscando una limosna porque él vive de eso. Y cuando pide limosna y Pedro y Juan están pasando, Pedro y Juan se detienen y lo miran. Y al mirarlos, me supongo que están llenos de compasión, pero dicen, ¿sabes qué? No tenemos dinero para darte, no tenemos plata, no tenemos oro, no hay nada que podamos darte, pero tenemos algo mejor para ti. Y le dice esto Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, le toma por la mano y le dice, levántate y anda. Y dice el texto, que en ese momento, este hombre cojo durante tantos años, se levanta, sus pies se afirman, sus piernas se afirman. No sé lo que sucedió, pero sus músculos volvieron a estar restablecidos, sus nervios restablecidos, y de repente este hombre anduvo. Y me supongo que en ese momento no solo dio unos pasitos, sino que cuando experimentó que no podía hacer, seguramente estuvo corriendo, saltando por todos lados y estaba moviéndose incansablemente. Lo que sucedió fue que en este momento de este milagro,
al estar en la puerta del templo, mucha gente está en ese lugar. Y están observando lo que está sucediendo y la gente se comienza a acercar. Ellos habían visto ya muchísimas veces a este cojo pedir limosna y sabían quién era. Y ahora se dan cuenta de que este hombre está sano y que está corriendo, está andando por ahí. Así que se arma como un jaleo, se llama la atención de la gente. La gente se agolpa y hay otra vez emoción, hay energía. La iglesia está naciendo, están sucediendo cosas. Pero una cosa era tener este jaleo en la ciudad, en las calles. Y otra cosa es que este jaleo se formara en el templo. Así que los líderes religiosos estaban prestando atención y esto no les gustaba. Y Pedro, para colmo, decide, cuando ve toda esta multitud ahí gozosa y contenta por lo que ha sucedido con el cojo, a Pedro no se le ocurre otra cosa que decir, este es el mejor momento para predicar nuevamente. Parece ser que se quedó con las ganas del sermón que hizo de 3.000 personas y ahora quiere aprovechar otra vez la oportunidad. Conozco gente que es así, ¿eh? Así que Pedro se levanta y predica, pero escucha, él no tenía autoridad para predicar en el templo. Él podía hacer esto en las calles, pero él en el templo era un don nadie. Así que él se aventura a predicar y enseñar y vuelve a hablar acerca de la resurrección y de este Jesús, y la gente está escuchando. Y es interesante porque dice el texto que ahora 5.000 personas abrazan la fe de la iglesia, abrazan a este Jesús realmente resucitado. Y la gente en la ciudad está flipando. La iglesia está naciendo. Y están haciendo con ruido, están haciendo con energía, están haciendo con movimiento, y esa energía se puede notar. Pero esto seguía siendo un problema para los líderes religiosos. Así que los líderes cogen a Pedro y a Juan y los arrestan y los encarcelan. Ahora los cristianos que están allí al principio, que se reunían con Pedro, con Juan y demás, están preocupados porque están pensando, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, Jesús fue arrestado hace solamente 2 meses atrás. Esto está fresco en la memoria de todos. 2 meses atrás que Jesús fue arrestado y al final acabó crucificado. Y ahora están arrestando a Pedro, a Juan. ¿Quién sabe si van a coger a todos estos discípulos que estaban cerca de Jesús y si acaban con ellos? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a relatar todas esas historias, todas esas parábolas, todas esas cosas que Jesús les enseñó? Son ellos, y si los perdemos a ellos, ¿qué vamos a hacer? Al día siguiente los líderes religiosos sacan a Pedro y Juan de la cárcel para hacerles un interrogatorio y los traen al templo. Y cuando están ahí les dicen, bueno, ¿qué locura es esta de la que estáis hablando? ¿Por qué estáis hablando de un Jesús crucificado que además ahora decís que fue resucitado? Pero estáis locos, ¿de qué estáis hablando? Y Pedro, es curioso el hombre, se quedó con las ganas de predicar con los 5.000 y con los 3.000 anteriores. Así que Pedro, cuando le preguntan, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué es lo que estáis predicando estos líderes? Él dice, bueno, me alegro que lo pregunten. Y se pone otra vez a predicar. Y comienza otra vez el mensaje y habla otra vez del Salvador, habla otra vez de Jesucristo, de la crucifixión, de la resurrección. Y estos líderes religiosos están, pero vamos, pasmados de que este Pedro les esté básicamente enseñando y hablando. Y además Pedro acaba diciéndoles esto, les dice algo muy curioso. Y quiero que sepáis esto, líderes, que en ningún otro hay salvación. ¡Wow! Esto era impactante para ellos, porque el Dios de ellos, Yahvé o Jehová, era el único Dios. Pero ahora es este Pedro quien dice, estamos hablando de Jesús y en ningún otro hay salvación, solo en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro que acaba de salir de la cárcel, que todavía huele a la humedad, al mal olor de la cárcel, que fue encerrado precisamente por decir estas cosas. Ahora es traído delante de los líderes que le interrogan y vuelve a decir exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue la reacción de los gobernantes? Lucas nos dice cuál fue la reacción, lo describe. Dice en el versículo 13 del capítulo 4. Dice que los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y ahora esto me parece súper interesante en el siguiente versículo, porque dice lo siguiente. Además,
Como vieron que los acompañaba un hombre, o sea, el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Y yo me imagino la escena. Yo me imagino la escena porque están Pedro y Juan siendo interrogados por estos líderes. Y ahí aparece el cojo otra vez. Es decir, el cojo no tenía nada mejor que hacer, por lo visto, que estar saltando un saltimbanqui. Yo creo que llega allí y empieza como a decir, hey, quiero a los líderes, quiero que os deis cuenta de que esto realmente es cierto. Así que él corre, él anda, él se sube por las paredes, él trepa por la persiana y por la cortina, se cuelga de las lámparas. Es como que está diciendo, ¿sabed qué? Miradme, soy yo, he sido sanado. No hay nada que podáis hacer, no podéis desmentir lo que ha ocurrido. Y ese hombre está allí cuando Pedro está predicando a estos líderes religiosos. ¡Wow! Así que de tal modo fue la cosa que los líderes no se atrevieron a decir nada. Así que los gobernantes advierten a Pedro y Juan y les dicen, os vamos a dejar ir. Pero ¿sabes qué? Tenéis que dejar de hablar de esta historia ridícula de un Jesús resucitado, ¿vale? Y ellos les mandan fuera. Pero justo antes de salir, yo no sé qué tenía Pedro. Yo no sé si es que Pedro era un osado. No sé si que le gustaba tener la última palabra. Pero cuando les están dejando ir, yo me hubiera callado. Si a mí me dicen, iros y no predicar, bueno, yo haré lo que quiera, yo me voy, pero no tengo por qué seguir replicando. Pero es como que Pedro se detiene y les mira otra vez. Y les dice ahora, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Pues es como decir, vosotros haced lo que queráis, líderes, ¿eh? No vamos a impedir nada, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. Pero qué osadía tenía Pedro. Este hombre era increíble. Así que ellos se van y encuentran al grupo que estaban preocupados por ellos. El grupo estaba pensando qué vamos a hacer sin Pedro, sin Juan. Espero que no los crucifiquen como han hecho con Jesús. Y ahora de repente se reencuentran todos, están unidos. Y ellos se sienten realmente aliviados porque por fin otra vez ven a Pedro y Juan y están sanos y salvos. Esto quiere decir que las enseñanzas seguirán transmitiéndose y todo seguirá bien. Y lo que hicieron juntos fue que se pusieron a orar. Y yo me pregunto, en una situación así, ¿cuál hubiera sido tu oración? Después de salir de la cárcel, de ser detenido, ¿cuál hubiera sido la oración de la iglesia? Y yo me imagino que la oración normal hubiera sido muy lógico, decir, Señor, muchas gracias por proteger a los líderes y te pedimos que nos sigas protegiendo. Esa sería la oración, gracias Señor, protégenos. Y además después seguramente haríamos una reunión por Zoom, por Skype, como sea, bueno, ahora sí sería por Zoom. Vamos a hacer una reunión y vamos a hablar de lo que ha sucedido y vamos a poner ciertas normas, porque nos gustan más las normas que nada, o sea, somos así. Vamos a poner tres reglas de ahora en adelante. Pedro y Juan, escuchad bien. Primera regla, ya no podéis viajar más juntos. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos el lujo de perderos a los dos. Si os detienen a los dos y os matan a los dos, perdemos muchísimo. Así que lo mejor es que no estéis viajando juntos, sino separados. Primera regla. Segunda regla. Vamos a estar tranquilos durante un tiempo a esperar que todo esto se calme. Porque hay mucha gente que está nerviosa con lo que está sucediendo en la ciudad. Hay mucha gente que está poniéndose inquieta y mejor estamos bajo el radar un tiempo y entonces volvemos a surgir con el mensaje. Será la segunda regla, seguramente sería esa. Y diríamos una cosa más. Pedro, cierra el pico, tío. Cierra el pico. Es que donde quiera que vas tienes que tener la última palabra, siempre tienes algo que decir. Así que una cosa, Pedro, de ahora en adelante vamos a parar un poco con estos sermoncitos, por favor. No hables más de la resurrección. No estés diciendo cositas de estas que tú sabes que son como púas que molestan cuando le dices, es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tú sabes que eso les revienta y sin embargo lo dices. ¿Sabes qué? Vamos a estar un poco bajo el radar y hubiéramos puesto estas normas. Pero eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos en la iglesia? Porque ahora vamos a ver su oración y lo distinta quizá que sería de la nuestra. En su oración, lo primero que dicen es, soberano Señor. Así empiezan, soberano Señor. Y para mí esto es increíble. Porque, en otras palabras, es como decir, Señor, queremos antes de nada decirte que sabemos con quién estamos hablando. Tú eres el Dios soberano. En otras palabras, tú eres el Dios al que nada se le escapa.
y que tiene todo bajo control. Nada se escapa de tu control. Y esto es lo que me asombra. En uno de los momentos de mayor adversidad en la iglesia, ellos reconocen que Dios está en control. ¿Lo vemos así en nuestra vida? ¿Lo ves así en tu vida, en tu iglesia, en tu familia? Lo que sucede hoy en tu familia, en tu vida, en tu relación, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo. ¿Lo ves así? Como que Dios es soberano y nada se le escapa. Qué bueno. Qué bueno sería si tuviéramos la convicción absoluta de entender de que de verdad a Dios nada se le escapa de su control. La idea de que Dios es soberano quiere decir que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere y con quien quiere, y que no tiene que darnos explicaciones alguna. Él no tiene que pedirnos permiso para hacer lo que Él quiera hacer. Pero qué bueno sería si en medio de cualquier circunstancia, en los mejores momentos de nuestra vida o los peores momentos de nuestra vida, fuésemos capaces de reconocer que Dios está en control. Y escúchame, en esta situación, en estos días que vivimos, lo entendamos o no, entendamos lo que está sucediendo o no tengamos ni idea de por qué está sucediendo, Dios sigue siendo alguien que está en control. Y al continuar ellos en la oración que están haciendo, ellos dicen que ya el rey David había profetizado sobre la traición que harían sobre Jesús. Y ellos cogen esa traición y la contextualizan exactamente en lo que sucedió con Jesús. Y dicen en el verso 27, en efecto, en esta ciudad, aquí, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con gente del pueblo de Israel. Y ellos se reunieron contra tu santo siervo Jesús. Están orando. Se reunieron. Es exactamente lo que David había dicho. Y mira cómo reafirman creer en la soberanía de Dios. Fíjate lo que dice. Dice lo siguiente, el siguiente versículo. Ellos se reunieron contra Jesús, y ahora dice, para hacer lo que de antemano, tu poder, Dios, y tu voluntad habían determinado que sucediera. En otras palabras, están diciendo, nada de esto se escapó nunca de tu control. Nada de esto fue una sorpresa para ti. Dios, tú siempre has tenido el control sobre toda la situación en la vida de Jesús. Qué bueno sería que pensáramos y entendiéramos que eso sucede también con nuestra vida. Ellos afirman que de algún modo Dios tenía su mano incluso en los detalles y conocía los detalles de la crucifixión. Y entonces llegan a la parte en la oración donde hacen su petición. Y esto es lo que van a pedir. No protección necesariamente, pero fíjate lo que piden. Ahora dicen, ahora Señor, toma en cuenta las amenazas que estos hombres, estos líderes nos están haciendo a nosotros como iglesia. Toma en cuenta sus amenazas. Y concédenos a nosotros, tus siervos, el proclamar la palabra sin temor alguno. Ahora yo me paro ahí y digo, un momento, vamos. Precisamente el proclamar la palabra sin temor alguno es lo que les metió en la cárcel a Pedro y a Juan. Precisamente esa osadía o esa valentía de predicar el Evangelio y compartir ese mensaje tan importante donde no tenían que hacerlo, es lo que les llevó a ser arrestados. Y sabes que desde la perspectiva mía ahora mismo yo digo, bueno, de todos modos, Pedro, fíjate, tío, predicaste a 3.000 y se convirtieron. Y solo unos días más tarde estás predicando a 5.000 y se convirtieron. Y tienes 8.000 ahí. ¿Cómo vas a hacer para meter a esta gente en los grupos pequeños? ¿Cómo vas a hacer para organizar los discipulados? ¿Cómo vas a hacer para asegurarte que esta gente está cuidada, que está... Desde nuestra perspectiva pensaríamos así. Sin embargo, la oración de ellos es, Señor, concédenos la valentía de hablar tu palabra sin temor alguno. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú oraste así. Piénsalo. No orar para que alguien le hable a tu prima, no orar para que alguien le hable a alguien de tu... No. Señor, concédeme a mí, la valentía de hablarle, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, al Señor que parece que nos llevamos tan mal, a mi hermano, a mi padre. Concédeme a mí esa valentía para yo proclamar tu palabra a aquellos que no te conocen. ¡Wow, tío! Es que el impacto que tuvo esa oración
a partir de ahí en la iglesia, es que se multiplicó la iglesia. Y ahora quiero ver lo segundo que pidieron en la iglesia primitiva. Porque lo segundo es igualmente impactante. Quizás incluso un poco más extremo. Lo segundo que piden en el versículo 30 es: por eso, Señor, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de Jesús, tu siervo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios: Señor, mira, yo voy a proclamar tu palabra, pero aparte de eso, yo quiero que tú vayas un paso por delante de mí, haciendo señales, prodigios, haciendo milagros, sanando a gente? Yo quiero que mis vecinos vean que hay algo especial alrededor de mí. Que no viene de mí, que no soy yo quien lo hago, pero hay cosas que están sucediendo que solo se pueden explicar cuando uno piensa y dice: ¿sabes qué? Tiene que haber sido un acto divino. Yo quiero que ellos vean esta actividad tuya alrededor de mí y entonces yo poder proclamar tu nombre, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por algo así? ¿Esto te recuerda a tu oración de esta mañana? ¿O a tu oración de ayer o de la semana pasada? ¿Se parece a algo? ¿Qué si comenzaras a orar así? Señor, extiende tu mano. Haz algo a través de mí, en mi comunidad, entre mis amigos, entre la gente que conozco, entre mis profesores, entre los alumnos en los que compartimos la escuela, yo qué sé, ¿sabes qué? Entre aquellos amigos que conozco que están quemados, Señor, de la religión y tienen razón para estar quemados porque fueron heridos. Pero ¿por qué no haces algo alrededor de mí? ¿Por qué no haces algo que llame la atención de la gente y me das a mí la valentía, Señor, de compartir el Evangelio con ellos? ¿Estarías dispuesto, Dios, a extender tu mano de este modo? ¿Harías algo inusual alrededor de mi vida para poder compartir yo de tu amor por el mundo? Y no en la iglesia, porque no se trata de un show. Cuando Jesús hacía la mayoría de sus milagros, no los hacía necesariamente en el templo, sino en las calles, donde estaba la gente, para que la gente se quedara maravillada y le preguntaran y él poder proclamar su mensaje. Estos discípulos no pidieron a Dios: manifiesta tu poder alrededor de nosotros para que la gente vea que la iglesia es buena y que es espiritual. No. Sino que sea una plataforma para nosotros poder compartir el Evangelio con la comunidad. Y yo pregunto, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si añadiéramos esto a nuestras oraciones? Señor, dame la valentía. Señor, dame oportunidades. Señor, haz algo alrededor de mi vida. Prepara plataformas que yo pueda usar para poder predicar ese mensaje. Esto sucedería. Pero estoy convencido, Dios te daría esas oportunidades. Dios te prepararía esas plataformas. Porque la vida nuestra es compartir el mensaje. Siempre ha sido la primera misión de la iglesia. Desde el principio y hasta ahora, la primaria cosa que hacemos es compartir el mensaje de Jesús. Ahora, volviendo a la historia, a la oración, la historia acaba así. Dice el texto que después de que acabaron de orar, el lugar donde estaban tembló, o sea, como un terremoto, comenzó a temblar el lugar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué pidieron? Señor, danos la valentía de proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Qué están haciendo? Dice el texto que empezaron a proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Dios contestó. Tuvieron esa valentía. Y hay algo que quiero que lo leáis por vuestra cuenta. Justo cuando acaba la oración, cuando el lugar tiembla y ellos están hablando con valentía, hay algo pero súper interesante y tengo que decirlo. Podría terminar aquí, pero tengo que decirlo. Soy como Pedro, ¿no? Tengo que acabarlo, ¿no? Tengo que decirlo. Y esto es súper, pero súper interesante. Ellos han estado pidiendo el tener valentía para comunicar el mensaje. Y que Dios obre alrededor. Y la respuesta a la oración es que Dios a partir de ahí les da una extrema generosidad. Una generosidad que es evidente no solo entre ellos, sino entre la gente de la ciudad, porque empiezan a ver cómo ellos se aman.
Esta es la plataforma ideal sobre la cual comunicar el mensaje de Dios. Porque este amor que tenían entre ellos es un pequeño reflejo del amor de Dios por cada uno de nosotros. Del amor que Dios demostró al enviar a Jesús a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados, por tu culpa y por mi culpa. Y ese era el mensaje de la iglesia. Dios ha enviado a su único Hijo a morir y pagar el precio por ti y por mí para que juntos podamos ser reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de esperanza. Ese es el tesoro que la iglesia tenía en sus manos desde el principio. Un mensaje de esperanza. Un mensaje que no podían dejar de compartir, que les apasionaba enormemente en su interior. Dios estaba ofreciendo vida eterna al hombre. Y quizá es ahí donde estás tú ahora mismo. Estás a solo un paso de obtener esa vida eterna. Estás a solo un paso de tomar una decisión. Estás a solo un paso de decir, ¿sabes qué? No estoy seguro, pero yo quiero ser reconciliado con Dios. Hay algo que necesito en mi vida que no he obtenido hasta ahora. Y creo que Jesús es la respuesta. Quizás estás ahí. Y todo lo que tienes que hacer de acuerdo a la Biblia es simplemente hacer una oración y pedirle a Jesús, a Dios, que te perdone de tus pecados. Invitarle a vivir en tu corazón. Y dice la Biblia que si haces eso, entonces tendrás vida eterna, entonces serás parte de su familia, entonces te convertirás en un hijo suyo. Lo que quiere decir que serás la iglesia, parte de la iglesia. Este es el mensaje que ardía en el corazón de la iglesia en el primer siglo. Es el mensaje que había transformado la vida de miles de personas y a través de todas las generaciones hasta ahora sigue transformando la vida de miles de personas. Y ese mensaje llegó hasta nosotros hoy. Porque es por ese mensaje que tu vida puede ser transformada, que mi vida puede ser transformada. Hagamos una oración a Dios en este momento. Señor Jesús, reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Y reconozco que no siempre he sido la persona que debería ser, que no he hecho siempre las cosas bien, que a veces me justifico detrás de mi comportamiento o comparándome con los demás. Pero sé que te necesito a ti como Salvador en mi vida. Sé que solo a través de tu nombre, Jesús, puedo llegar al cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora vengo a ti y humildemente te pido que perdones mis pecados y que entres en mi corazón y que me des una vida nueva. Hazme parte de tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Si haces esta oración honestamente en tu corazón, déjame decirte que Dios te ha dado vida eterna y eres parte de la iglesia. Ahora acabo con esto. C29. Somos una iglesia buena, pero esto no es todo lo que hay. Somos una iglesia que debería estar orando a lo grande, confiando a lo grande, predicando a lo grande, apasionada con el mensaje. Deberíamos ser una iglesia que está deseando que el mensaje salga de las cuatro paredes. Una iglesia que invierte en la comunidad, que invierte en la ciudad, que hace lo posible por pensar cómo llevar el mensaje de salvación a toda gente que tanto lo necesita. Así que quiero que añadas esto a tu oración de ahora en adelante. Señor, aquí estoy. Estoy abierto. Dame la valentía. Dame la plataforma. Quiero verte en movimiento alrededor de tu vida. Porque en cuanto me abras la puerta, voy a ser la persona que abra mi boca para comunicar el mensaje. Que Dios os bendiga muchísimo.